Bueno, seguimos acá en Ritual de lo Habitual. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el diputado Juan Carlos Alderete, del Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de Todos. ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, bien, por suerte. Bueno, Juan Bueno, Carlos, ¿qué ibas a decir, Kitty? no, que un placer y un gusto tenerlo acá presente, digamos, que nos digne con su presencia. Bueno, Juan No, Carlos, el gusto es en primer lugar que me hayan invitado. perfecto. Nos enteramos que la semana pasada te recuperaste de COVID. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuviste vos? Y todo lo que tenemos una exposición y las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país que están al frente de los comedores, las copas de leche, distintas tareas como agente sanitario, ayudando lo que es el programa de detectar el barrio cuida al barrio, todos estamos expuestos. Tenemos que ser conscientes que estamos expuestos. Hemos tomado todas las medidas que teníamos que tomar, pero lógicamente yo no podía dejar de visitar a mis compañeros que están al frente de los comedores, las copas de leche, y así he hecho un recorrido en el conurbano, en la capital, y por supuesto que no sé bien exactamente en qué momento y cómo fue, porque esto también sucedió de repente que estaba en una actividad, me empecé a sentir un poco mal. Es decir, allí me di cuenta de que mi propio organismo me decía que algo raro pasaba, ¿no? Porque uno se conoce, decía algo raro pasa, que no es una cosa normal como la que uno muchas veces tiene, ¿no? Resfrío, gripe, malestar estomacal y distintas cosas que uno puede tener en nuestro organismo. A partir de allí es que tomé medidas, me aislé, es decir, teniendo estos síntomas pequeños que ya los empecé a tener. Eso fue el 17 de agosto, justamente en una charla que hemos tenido, inclusive viendo eso irresponsable que han convocado esa marcha, que lo que podía traer mayor costo con el tema de la pandemia y que también el virus iba a trasladar más rápido todavía en la comunidad, ¿no? Es decir, justamente ese día fue que me sentí mal. Bueno, al otro día, martes, ya empecé a sentir los síntomas en serio, y el día miércoles tengo el privilegio, gracias a mis compañeros que me han dado este privilegio de ser diputado nacional. No así toda la gente lo puede tener, ¿no? Porque me atendió el cuerpo médico de la Cámara, me mandó inmediatamente para hacerme el hisopado. A las pocas horas he tenido resultados donde, bueno, dio positivo, ¿no? Pero han sido 4 o 5 días que realmente son muy duros, muy bravos. Bueno, eso depende también del organismo de cada uno, ¿no? Pero lo que es en el caso nuestro, acá nos hemos infectado al principio 3 compañeros, bueno, ahora hay 3 más que están justamente en el medio, ya no es que tienen síntomas, sino que está comprobado que tiene COVID-19, en lo cual, por supuesto que es muy duro porque el cuerpo afloja y, bueno, uno se encuentra en un momento que parece que no vamos a ir, digo, no vamos a ir, que el virus no va a vencer, y por supuesto de que en esto no tengo palabra de agradecimiento para todos mis compañeros, mis compañeras a lo largo y a lo ancho del país, para compañeros y curas católicos, pastores evangelistas, que han hecho cadena de oraciones, sabiendo que yo no soy católico, ¿no? Sí, pero respeto también todas las religiones, y en lo cual también distintas fuerzas políticas, el bloque del Frente de Todos, no solo en el grupo que tenemos de WhatsApp, sino que también particularmente me llamaban a la mañana, a la tarde. Bueno, me he sentido tremendamente acompañado, ¿no? No así lo hacen muchas familias que tienen el COVID, que no están acompañados como deberían estar acompañados, ¿no? Por el propio Estado, por el sistema de salud. Así que, bueno, hoy estoy en recuperación porque realmente me han dado el alta y el propio médico me dijo, mira que vas a sentir algunos síntomas después que te dé el alta, pero no te preocupes porque es producto de lo que vos estuviste luchando contra el bicho, ¿no? Contra el virus. Claro. Así que un poco débil, entonces, bueno, me estoy en etapa de recuperación total. Calcula el médico que ya este fin de semana pasaría esa etapa de la recuperación total, porque inclusive ya estábamos viendo qué fecha me darían turno para ir a hacer la donación de plasma, ¿no? Ah, mira.
A mí me sorprende esto que me decías de, bueno, con la lógica que uno viene de decir, bueno, si es diputado nacional, apenas empiece la cuarentena va a estar guardado, va a estar totalmente aislado y vos me decías, bueno, no, yo tengo que estar con mis compañeros y demás, que son los que le hacen frente a esta pandemia. La verdad que eso es para destacar. No, es que nosotros no trabajamos de diputados, sino que al contrario, estamos con el lado de los compañeros y que la banca sirva a los compañeros, no que les sirva a uno. Por eso en ese momento me sentí tremendamente privilegiado y también a la vez me entraba en contradicción, porque decía, mis propios compañeros no tienen este acceso que en este momento estoy teniendo yo, ¿no? Claro. Es decir, con respecto al hisopado en forma rápida, a que me atienda un cuerpo médico que es de la Cámara, que me llamen a la mañana, a la tarde, me hicieron comprar un aparatito inclusive para poderme controlar permanentemente el nivel de oxígeno, el ritmo cardíaco, es decir, bueno, creo que no a todo le pasa eso, lamentablemente, porque realmente el sistema de salud todos sabemos que el macrismo lo ha destruido, ¿no? Y que gracias a la cuarentena se pudo recomponer en algo lo que es la salud pública, ¿no? Totalmente. Tengo entendido que entonces no tuviste que ir al hospital, pero te hago otra pregunta que es, bueno, ¿cómo ves vos hoy la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires, el sistema sanitario? Bueno, mirá, estaba totalmente destruido y ustedes saben bien que el gobierno de Vidal lo ha dicho permanentemente, que no hacía falta tampoco inaugurar hospitales. Sí lo ha dicho claramente, nosotros tenemos acá en La Matanza 2 hospitales terminados, acá, después lógicamente abandonado 4 años, uno de ellos ha sido saqueado, bueno, le han sacado a puerta, ventana y todo lo demás, y uno solo se pudo, en poco tiempo, se pudo inaugurar, que es el Hospital Favaloro, ¿no? El Rafael Castillo. Por lo tanto, es decir, un sistema de salud que estaba totalmente destruido y había que recomponer todo eso. Pero lógicamente que también hay una presión que es entendible, no es que no, con respecto a la economía, con respecto a los comercios, con respecto a los restaurantes, con respecto a cómo se mueve. Entendible, digo, en este sentido es que también en la gente hubo un poco, que aflojó, es decir, llevado por todo esto irresponsable que le llamo yo, que van a otro juego que no le importa tres pepinos la vida de la gente, sino que lo que hacen es ver de qué manera hacen distintos juegos para desestabilizar, para decir, bueno, ya se ha visto muy claramente lo que está sucediendo en este momento, inclusive con las fuerzas policiales, ¿no? Que es todo un juego, es eso, ¿no? No es que no es un juego que va al encuentro de lo mismo que ha pasado recientemente en el Congreso Nacional, que ya venía pasando, no es que esto sucedió así de repente, ¿no? Han sido distintas jugadas. Pero bueno, acá el virus está circulando enormemente, es decir, La Matanza, los hospitales han colapsado, es decir, allí los que van y se operan de otra cosa que normal, que se tienen que operar, quedan en una camilla en el pasillo, o quedan, inclusive quedan algunos, quedan en un consultorio, es decir, porque no hay cama, es decir, por lo tanto, es decir, está a punto de colapsar totalmente el sistema de terapia intensiva, ¿no? Que es lo más grave, porque allí los médicos en algún momento se van a ver a quién salvan y a quién no salvan, ¿no? Es decir, lamentablemente, ¿no? Claro. Y a esta problemática del sistema sanitario con esto del coronavirus se le suma hoy el problema de la vivienda, ¿no? Esta semana estuvo habiendo muchos casos de tomas de tierras. ¿Cómo ves vos esta situación, este conflicto que se está, bueno, cada vez más visibilizado en los medios? Sí, bueno, nosotros hace muchísimos años que venimos proponiendo de que tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una integración de acceso a la vivienda también, es decir, porque todos sabemos de que al no haber política de Estado, hace de los últimos 35 años los barrios populares se han creado de esta manera, tomando vivienda. Incluso en mi propia vida ha sido así. Por lo tanto, es decir, yo no fui a ocupar una tierra para que no tenía agua, que no tenía luz, que me moría de frío, con una carpa, porque lógicamente, y trabajando en ese momento, 83, trabajando, inclusive en ese momento todo lo que querían renovar los alquileres se tenía que renovar en dólar. También era ir a ocupar tierra, si nadie va a ocupar tierra por el gusto de ocupar tierra. De que allí alguna vez aparecen algunos vivillos, sí, también existe eso, no es que no existe, en todos los lugares que se van a sentar uno, se va a sentar, ¿no?
pero una falta de política del propio Estado, de que no hay una política de integración para resolver el problema de la tierra para vivir, para resolver el problema del acceso a la vivienda, ¿no? Totalmente. Acá Kitty, Claro. compañera, tenía una pregunta para hacerte. Sí, quería preguntarte qué políticas públicas estaban pensadas para solucionar este tema del déficit habitacional, si es que se charlaron en el bloque del Frente de Todos. No, bueno, en primer lugar, el problema habitacional es un problema social en serio, por eso la toma, no es un problema inclusive de que se resuelve reprimiendo, expulsando, porque el problema habitacional también lo tiene las capas medias de nuestra sociedad. Por lo tanto, es decir, que falta de política, y en esto también hay discusión dentro del propio Frente de Todos. Es decir, al principio hubo medio distintas versiones, distintas opiniones que habían en los mismos diputados del Frente de Todos, pero creo que se fue encontrando de que realmente hay que buscar la solución y tiene que haber una política. Y para tener una política tienen que poner en funcionamiento toda la Secretaría de Tierra que hay en todo el país, en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, y allí en muchos municipios, en muchas provincias, es decir, han borrado esta Secretaría de Tierra que la había hace unos años atrás. Por eso digo, unos años atrás se buscaba una solución con mucha pelea y con mucha lucha. ¿Eh? No ha sido sencillo, no ha sido fácil. Nuestra propia organización ha logrado regularizar asentamientos, una cantidad muy importante en muchas provincias. Y también allí en la lucha que tuvimos, también tuvimos acceso a la tierra, es decir, algunas tomas que se han hecho en algunas provincias que también se llegó a una negociación con el Estado, mediante una lucha, mediante una pelea con el propio Estado, de que se lograra regularizar la situación dominial y en muchos casos inclusive se hizo vivienda allí mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a una pausa breve y volvemos enseguida con el diputado Juan Carlos Alderete. Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno, y seguimos acá con el diputado Juan Carlos Alderete. Contanos, Juan Carlos, bueno, la semana pasada hubo conflicto, ¿no?, con la sesión del Congreso porque, bueno, la oposición primero no quería hacer la sesión virtual, después cuando fueron presencialmente se levantaron y no quisieron sesionar. ¿Cómo viste vos esa situación? ¿Qué opinión tenés al respecto? No, esto ya se venía viendo en el Congreso Nacional. Todos sabemos que en el mundo se tensa la situación, se tensa las disputas de los distintos imperialismos, y en la Argentina, por supuesto que no, es parte del mundo. Y acá la situación política también se viene tensando de hace tiempo, con distintos juegos y distintas maniobras. Y la maniobra que se da en el Congreso Nacional ya venía siendo así, poniendo trabas, es decir, buscando de que no exista la sesión virtual, sino que sea presencial, sin importarle la vida de nada, ¿no? Porque todos sabemos que el traslado de los diputados del interior del país, que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros, y ya se ha comprobado de que el diputado Núñez, que estuvo inclusive en la última sesión presencial, asintomático. O sea que, qué sé yo, con cuánto habrá contagiado el virus ese diputado. Pero bueno, esto fue parte de la maniobra que tiene que ver que tiene que tener distintos juegos. Dicho por Duhalde, lo que dijo, es decir, todo lo que ha pasado en el Congreso, que ahora amenazan ir a la justicia para paralizar el Congreso. Porque si eso tiene que resolver la Corte Suprema, no un juez, normal, sino que la Corte Suprema tiene que definir si es legal o no es legal la sesión virtual de lo que ha pasado el martes pasado. Es decir, eso va a llevar 4 meses, 5 meses. Y ahí se paraliza el Congreso. Porque no quieren discutir lo de Vicentín, no quieren discutir el presupuesto, no quieren discutir el aporte extraordinario a la grande fortuna. Es decir, no quieren discutir la reorganización en la justicia. Son temas que, por supuesto, que ellos rechazan, quiere que se discuta cuestiones que tengan que ver con el COVID y nada más. Es decir, se viene discutiendo las cuestiones del COVID, pero por supuesto que también en esto tenés que discutir otras cosas que también, de que no puede ser que el pueblo siga pagando la crisis y la fiesta de otro, ¿no? Así que en este juego, inclusive, se ha presentado en el Congreso, todo es un reglamento, todos nos tenemos que loguear, es decir, es digital,
vos te logueás y recién apareces en el tablero y recién apareces tu presencia. No solo para dar quórum, sino que también es presencia que vos estás. Queda registrado eso. No te quisiste loguear, es porque querían montar un circo. Montar un circo porque todos los diputados de Cambiemos hablaron en la sesión del martes. Porque también se lo trató de convencer de que tenía mucha importancia, que no tenía nada que ver con lo que ellos decían públicamente. Ellos de la reforma judicial y todas las cosas que decían no tenían nada que ver, que ese día se trataban dos leyes. Y eso lo sabían todo el mundo. La ley para ayudar al turismo y la ley de la pesca ilegal que están haciendo los buques extranjeros en nuestros mares, ¿no? Es decir, nada más. Es decir, por lo tanto, es decir, pusieron trabas, provocaciones permanentes, en lo cual, por supuesto, todos sabemos lo que ha pasado, que en la hora de votar se levantaron y siguieron el circo que montaron, ¿no? Tiene que ver con estos juegos, que es peligrosísimo, que tiene que ver también que es una situación muy difícil, en estos momentos es muy difícil, porque por problemas salariales también se larga la policía a las calles, están haciendo movilizaciones por todos lados, y justamente es Kicillof o es Alberto Fernández, en la Quinta de Olivo en este momento, están los patrulleros cortando la avenida y haciendo piquete por todos lados. Bueno, tiene que ver con todo un juego de que también algunos diputados se han ido de boca y han dicho que también ellos pueden ir a otro parlamento similar a Venezuela, a otro parlamento, es decir, lo han dicho claramente. ¿Y eso qué es? Desestabilizar. No es otra cosa, no se puede llamar de otra manera y de otra forma. Es decir, allá también los bloques, que son 5, 4 de ellos se pusieron de acuerdo para seguir las sesiones virtuales, y el único que quiere imponer la agenda justamente es el bloque de Cambiemos, ¿no? Es decir, que por lo tanto quieren hacer las cuestiones presenciales. Bueno, ahora se está buscando también de que aquellos que estamos en los grupos de riego lo puedan hacer en forma virtual, que son alrededor de 90 diputados que están en el grupo de riego, y el resto que lo hagan presencial, pero no en la Cámara, sino en otro lugar, ¿no? Eso se está definiendo en estas horas, ¿no? Sí, esperemos que la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, tome conciencia de eso y acepten esta modalidad que vos mencionabas de mixta entre algunos diputados presencialmente y otros diputados virtual, porque si no parece justamente eso, una situación que buscan desestabilizar, que buscan quedar como que el Congreso no funciona, como que no trabaja, y ligado eso a lo que dijo Dualde, a lo que dijeron otros sectores de la oposición, a lo que pasa ahora con la policía de la provincia, parece realmente que hubiera una situación que asustan, que asustan esos fantasmas más en los días más oscuros de la historia de nuestro país. Exactamente. Por lo tanto, también en esto, los 4 diputados que hemos tenido hasta ahora el COVID-19, son diputados que estamos permanentemente moviéndonos, estando al lado de los compañeros, como es el caso de Walter Correa, como es el caso de Figiole, como es el caso de Maciota. Es decir, que estamos permanentemente con los compañeros, estamos en la calle, estamos viendo las dificultades que están atravesando los propios compañeros, ¿no? Pero aquellos diputados que se vienen contagiando es por otras cuestiones. Trabajan de diputados, es decir, es la cuestión de que únicamente están para eso, y nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, y se presentó el impuesto a las grandes fortunas, o bueno, bien mencionado, el aporte extraordinario en la Cámara. ¿Cómo ves esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué opinión tenés vos? ¿Cómo lo juegan en el frente de todos? Sí, yo creo que nosotros hemos hecho un aporte humilde, un aporte importante, porque hemos sido los primeros que hemos hablado y hemos también hecho un anteproyecto de ley para presentarlo en el Congreso. Pero luego, cuando se enteraron en el bloque, nos pidieron que por favor no lo presentemos, sino que vayamos a un proyecto que sea de todo el bloque. Así es que lo que ha sido de público conocimiento ha sido nuestro primer proyecto que salió, ¿no? Que inclusive algunos medios lo han dicho claramente de qué lado venían ese anteproyecto de ley con respecto al impuesto a la grandes fortuna, ¿no? Es decir, en esto decimos claramente, yo quisiera recordar que Argentina que va a producir la vacuna contra el COVID-19, lo cual me parece importante en varios sentidos. El aislamiento preventivo obligatorio ha sido justo y permitió ganar tiempo para poder enfrentar el virus. Y hoy se abre la posibilidad de derrotarlo con la vacuna.
porque más que los sectores anticuarentena digan las cosas que piensan de fondo, el macrismo, la realidad es que se han salvado miles de vidas a consecuencia de la cuarentena, que se ha ganado tiempo en el sistema de salud, ¿no? Se ganó tiempo, se trabajó muy bien el sistema de salud, hay 13 hospitales que se abrieron, se duplicaron en realidad más del doble la cama de terapia intensiva, se desarrolló lo del plasma, lo del suero, así se salvaron vidas, y ahora la noticia de la vacuna nos pone en un norte. Por otro lado, que se produzca la vacuna en nuestro país está estrechamente vinculado a la escuela pública, tan degradado la escuela pública, a la universidad pública, otro tanto, con el desarrollo científico argentino, que muchos han desprestigiado y han castigado. La capacidad nacional de producir medicamentos es un orgullo para todos nosotros. Trabajaremos para que después de esta crisis podamos dar paso hacia la producción pública de medicamentos y vacunas. Lo segundo que quería reivindicar es el papel del pueblo argentino, de los trabajadores de la salud, en primer lugar, de todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, y de un pueblo que tiene claro que nadie se salva solo, porque si bien esta pandemia también mostró lo peor de algunos pequeños sectores de nuestro país, que incluso se manifestaron, y se siguen manifestando, esos que apuestan al sálvese quien pueda, fundamentalmente apareció lo mejor de nuestro pueblo, que es la solidaridad, la unidad y la lucha contra el virus. Y permítanme dedicarle unas palabras a mis compañeros, como lo decía hace rato, mis compañeros de la organización y de las organizaciones sociales, de que es un orgullo enorme, uno tiene que ser un orgullo tremendo para uno, porque hemos sido muy batardeados, muchas veces hay tanto odio en los medios contra los de abajo, que nos llaman vagos, planeros, y cuántas cosas más nos han dicho, y hay que decir que la respuesta de cada uno de nuestros compañeros y compañeras ante la pandemia fue extraordinaria y da orgullo. Estamos en la primera línea de batalla, sosteniendo miles de comedores y merederos en todo el país, para darle de comer a cientos de miles golpeados por la crisis que dejó el macrismo y que profundizó esta pandemia, pero no solo sosteniendo la olla todos los días, sino también por el rol que hemos tenido en las tareas sociosanitarias, organizando comités de emergencia en cada barrio, trabajando todos los días codo a codo con el plan destetario y el barrio cuida al barrio para la detención y asistencia de los casos del COVID. Entonces, por eso es que vimos la necesidad de presentar y jugar con esto del impuesto a la grande fortuna, ¿no? Frente a este panorama se abre un interrogante. ¿Quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis? Este es el debate de fondo que recorre la política mundial. En la Argentina tenemos como agravante la herencia de 4 años de la política del gobierno de Macri, con la destrucción del sistema público de salud, el 40% de pobreza, la mitad de nuestros pibes son pobres y una desocupación altísima. Macri dejó un endeudamiento externo impagable y la quiebra de decenas de miles de pymes, mientras los bancos, grandes terratenientes y un pequeño núcleo de empresas monopólicas, socias de su gobierno, obtuvieron ganancias extraordinarias. Ahora, para salvar la vida se necesita plata. Para sostener la cuarentena se necesita recursos. Para sostener los hospitales, para la vacuna se necesitan recursos. ¿De dónde van a salir? Es la discusión. Fíjense que los mismos sectores que trabajan contra la cuarentena, los mismos sectores que acumularon fortuna con el gobierno de Macri, son los mismos que se niegan a resignar una parte de su ganancia. Son los mismos que chantajean con despido y suspensiones de trabajadores y aplicando recortes salariales, como pasa en todas las crisis. Siempre hay muchos perdedores y un pequeño núcleo de ganadores. Esta pandemia no es la excepción. Los 25 principales millonarios del mundo han ganado 250.000 millones de dólares en estos meses. En nuestro país, Galperín, de Mercado Libre, aumentó su fortuna. Los bancos tuvieron grandes ganancias aún en la pandemia. El 1% del planeta tiene más riqueza que el 99% restante. ¿Hasta dónde va a seguir esa acumulación? Acá hay algunos porque hicieron grandes negociados o acumularon fortuna. Se cree que sostienen la patria. Pero hay una cosa que quiero decir. En la Argentina, proporcionalmente, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Esta es una matriz impositiva heredada de la última dictadura, una herencia de Martínez de Hoz. El IVA es el principal impuesto de recaudación del Estado Nacional y proporcionalmente lo que menos recursos ponen, mayor porcentaje de su ingreso que lo que tienen más. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos, algunos se ponen muy nerviosos. Y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace meses que estamos discutiendo esta propuesta. Para bajarle los salarios a millones de trabajadores, el 20, el 30, el 40%, se resolvió muy rápido.
Ahí algunos periodistas no hablan de confiscación o de constitucionalidad. Vicentín le robó el ahorro público argentino, le robó al Banco Nación 350 millones de dólares. Pregunto, ¿ahí no corre lo de la propiedad privada? El impuesto a la grande fortuna no solo es innecesario porque se necesita recaudar, sino porque políticamente es una señal muy importante para que en medio de esta crisis algunos pongan algo de lo que más tienen. Porque el pueblo, los médicos y los enfermeros, los trabajadores, los compañeros y compañeras de los barrios, los comerciantes, las pymes, los profesionales, todos y todas estamos haciendo grandes esfuerzos. Nosotros hicimos un aporte, una propuesta que los diputados del PTP del Frente, yo y Verónica Caliba, presentamos al bloque y ahí se discutió y se decidió que sea colectivo. Con esa plata se podría financiar la vacuna contra el COVID, el insumo médico, fortalecer el crédito a la pyme y comercio o financiar el proyecto de tierra, techo y trabajo. Y que tenemos las organizaciones sociales para reactivar la economía y generar cientos de miles de puestos de trabajo. Necesitamos mayores grados de intervención estatal sobre el comercio exterior, porque eso hay que recuperar, Vicentín, porque es escandaloso el fraude. Y el robo que hicieron tenemos que poner límite a lo que amasan ganancia extraordinaria con la especulación y la timba financiera. Ese rumbo económico peleamos para dar batalla a la pandemia y fundamentalmente para que el pueblo no pague las consecuencias de esta crisis y así avanzar en el camino de una Argentina verdaderamente justa, libre y soberana. Perdón. No, está Perdón bien. Porque... No hay problema, no hay problema. Qué bueno, Juan Carlos, todo lo que venís contando, cómo le das ese hilo a la situación política que vivimos y la importancia del impuesto a las grandes fortunas. Vos justamente decías que esa plata se podría usar para insumos médicos, para financiar una vacuna, para, no sé, mayor salario para los trabajadores esenciales de los hospitales, bueno, una serie de medidas para los barrios, para la urbanización de los barrios, para el proyecto de tierra, techo y trabajo, que vienen trabajando ustedes. También a mí se me ocurría para las promotoras, ¿no? Para las mujeres de los barrios, las promotoras en violencia que hacen también una tarea de todos los días, una tarea muy importante. Justo ahora cuando en la pandemia también viene habiendo cada vez más casos de violencia. Bueno, las mujeres esas que se ponen a la cabeza y que hacen la tarea de ser promotoras, digamos, también merecen su reconocimiento. La verdad que es como el broche de oro le diste, me parece, a la cuestión acá con el impuesto a las grandes fortunas. Así que bueno, no sé si para ir cerrando querías comentarnos algo más. No, bueno, se está trabajando con respeto y se ha dado pasos muy importantes en la promotora en contra de la violencia de género, en la promotora de salud. Se ha dado paso importante porque un núcleo no grande, pero muy pequeño, pero por lo menos empezamos, va a integrar también lo que es llamado el programa Potencial Trabajo, que sea que del programa que recibe van a recibir el doble del programa que están recibiendo. Es decir, es por supuesto de que no hay un reconocimiento explícito de que hay más violencia en la pandemia que antes de la pandemia contra las mujeres, que hay más femicidio inclusive en la pandemia que antes de la pandemia. Por lo tanto no hay un reconocimiento explícito, y también con esto con los ministros y la ministra también discutimos muchísimo este tema para con ellos, ¿no? Por lo tanto es una pelea que se tiene que dar. Yo vengo sosteniendo de que empecé a conocer lo que es el Congreso, por eso digo que algunos trabajan de diputados, y empiezo a conocer algunas cuestiones del Congreso. Yo estoy convencido de que no hay ninguna ley que favorezca al pueblo si vos no haces un gran movimiento nacional con presiones y movilización. No hay posibilidad ninguna que el Congreso se sacuda y decir, bueno, por lo menos que se trate el tema. Si no, se cajonea, se cajonea, se cajonea. Y en esto nuestra organización tiene que jugar un papel y un rol importante en estos tiempos de hacer actos virtuales, charlas virtuales, con respecto a todos estos problemas y temas muy especiales, porque termina la pandemia, viene el post-pandemia, que realmente nuestro país va a quedar muy mal. Para poner de pie a nuestro país, por supuesto que se necesita también recursos y se necesita también trabajo. Y en esto tiene que ir, por eso el proyecto de Tierra y Trabajo, que ya tienen la firma de 20 diputados nacionales, uno también del bloque, de 2 diputados de otros bloques, que también acompañan el proyecto, que va a ser presentado públicamente el 18 de septiembre en un acto virtual que se va a hacer con legisladores, con gobernadores, con intendentes,
con organizaciones que también van a saludar del interior del país en ese acto virtual que va a ser el 18 de septiembre, ¿no? Luego lo vamos a poner en discusión ya dentro de la Cámara, y allí también vamos a hacer que las comisiones rápidamente también empiecen a dar tratamiento para que eso sea tratado urgentemente en el recinto, ¿no? Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá, por darnos esta entrevista. La verdad que muy bueno todo lo que dijiste y agradecemos que hayas dispuesto tu tiempo para contarnos un poco todo esto. No, al contrario, para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Te dejo un saludo inmenso, un abrazo inmenso a Fede, y adelante y fuerza con esa Sí, radio. esperamos volver a encontrarnos a futuro, ¿no? Que esperamos volver a encontrarnos a futuro en algún momento. Puede ser que recuerdes este programa a futuro y nos des otra linda entrevista. No, bueno, ustedes son los que tienen que hacer que uno no cambie. Por lo tanto, tienen que presionarnos permanentemente. Cuando nos equivoquemos, así, loco, ¿a dónde va? Estás equivocando. Vení para acá porque este es tu lugar, no es el lugar en otro lado. Sí, porque allí también en el Congreso Nacional te muestran las luces, te muestran el poder, te muestran todo, pero uno tiene que estar consciente de dónde está, ¿no? Es decir, pero ustedes son los que tienen que a nosotros también cuestionarnos, criticarnos y decirnos cuando nos equivoquemos, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y esperamos que te den de alta pronto. Te deseamos mucha suerte. No, ya tengo el alta yo, nada más que estoy en un proceso de claro, en el proceso de recuperar. Exactamente, ya me dieron el martes pasado, me dieron el alta al mediodía, y a las 1 de la tarde ya me instalé para la sesión que dura hasta las 5:30 de la mañana. Así que el primer día de alta me dieron por la cabeza hasta las 5 de la mañana. No te dejaron descansar. No te dejaron descansar. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y bueno, vamos a estar atentos a este acto que van a hacer también para presentar el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, al contrario, muchísimas gracias. Por favor, cuídense, cuiden a su familia. Tenemos para algunos meses más todavía, lamentablemente, hasta que no aparezca la vacuna. Así que un abrazo gigante para ustedes. Bueno, este fue el diputado Juan Carlos Alderete, del Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de Todos. Seguimos acá en Ritual de lo Habitual. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado.